tema de hoy, hermanos, es las consecuencias de la inmadurez espiritual. ¿Qué es inmadurez espiritual? Es una condición del creyente que se caracteriza por la incapacidad de entender enseñanzas espirituales profundas, dificultades para discernir la voluntad de Dios, dificultad para pensar en los demás, que en sí mismo tiene dificultad para someter su ego a la obediencia de Dios. Esta inmadurez espiritual manifiesta en el creyente primeramente con la lentitud en aplicar la palabra de Dios a su vida. Hebreos 5:11 dice que acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En este versículo se nos expresa que el pueblo no tenía capacidad para oír con oídos espirituales y habla del pueblo de los hebreos. En este versículo se nos expresa lo que es la palabra oír. Quiere decir que es escuchar con interés y atención. Y la palabra tardo dice que es lento, holgazán o olvidadizo. La iglesia de los hebreos escuchaba las lecturas de la palabra, pero lo hacían de manera mecánica y rutinaria. No aplicaban el entendimiento para desarrollar la obediencia a Dios. Por lo tanto, otra manifestación de la madurez espiritual es el estancamiento espiritual. Hebreos 5:12 dice que porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo de estar en la congregación, tenían necesidad de que se les volviera a enseñar como se les había enseñado primeramente. No tenían el alimento sólido, o sea, ni deseo de tener ese alimento sólido que es la palabra de Dios en la que se da para que uno pueda dejar de ser inmaduro espiritual. También observamos en este versículo que la iglesia, a pesar del tiempo que llevaba del conocimiento, no pasaba más allá del principio básico. ¿Cuál es el principio básico del creyente? Es que nace de nuevo en una nueva persona, en Cristo Jesús, es un bebé espiritual, aprende sobre la palabra, va creciendo, se hace un niño en la fe, pero no pasa de ahí. Es como un bebé recién nacido. Igual el bebé recién nacido, hay que enseñarle, hay que amamantarlo, hay que esperar que vaya creciendo. Conforme van pasando los meses, no siempre tiene que quedar de un mes o de 2 meses. Él tiene que ir desarrollando y conforme va pasando el año, los 2 años, él ya está pidiendo otro tipo de comida sólida y no solo líquida. La líquida, eso es para cuando él va empezando para desarrollar su crecimiento. Otra manifestación de esta inmadurez espiritual es la disposición de estudiar la palabra de Dios. Esta persona no tiene esa disposición de alcanzar esa madurez leyendo, estudiando la palabra de Dios, porque quiere seguir en su confort de un niño. Un niño cuando lo mimas, le haces cariñito, quiere estar ahí y nada más ahí, y cuando ve que todo va bien, solo quiere estar ahí, cuando va mal no quiere estar ahí. Para llegar a ese crecimiento espiritual, claramente dice que la palabra de justicia es la que hace experto a la verdad. Lo dice en Hebreos 5:13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Aún el que está bebiendo leche espiritual no crece y se hace como un niño. O sea, no tiene ni la palabra de justicia. Entonces esto quiere decir que al no alimentarse sólidamente, al estudiar, a leer, al oír y a meditar la palabra, no puede avanzar. En 2 Timoteo 3:16 dice que en toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Pues la palabra de Dios es la que rompe el pecado, la que deshace toda maquinación del diablo, la que sana enfermedades y la que derrota a los enemigos. Si no nos llenamos de esta palabra, no podemos hacerlo. Pero todo esto se da cuando damos el crecimiento espiritual, al ser llenados por el Espíritu Santo y en su poder en nosotros, si permanecemos en Él, en su presencia y nos alimentamos diariamente con su palabra. Esto es diario. Cuando uno come en lo físico, comemos almuerzo, desayuno, cena, a veces hasta merienda, ¿verdad? Alguno de nosotros no deja de comer un solo día, porque no creo que alguno de nosotros deje de comer algún solo día, ¿verdad? De una de otra forma, a cualquier hora tenemos que comer, porque el hambre da. Asimismo, el Señor, el Espíritu Santo escudriña. Mañana. Hora. Estoy cansada. Pero para comer, si uno quiere comer, en el momento que te da hambre, ahí siga a uno a comer, ¿verdad? Por eso es que el Señor nos exhorta a comer de lo sólido espiritual, para podernos defender de la obra del león rugiente que solo espera a quien devorar. Por ahora solo estoy hablando a los que ya son creyentes en Cristo, a los que ya son salvos. Igual el Espíritu Santo me ayude a que aquellos que todavía no puedan comprender esta palabra, el Espíritu Santo es el que les va a convencer. Después voy a empezar a hablar sobre cuando alguien apenas va a empezar a ser un bebé espiritual y a ser salvo por el Señor. Entonces dice que para
para nosotros alcanzar experiencia, porque dice que en este versículo que dije, en 2 Timoteo, que no alcanzas experiencia porque solo estás en la leche y no comes esa comida sólida. ¿Cómo vas a agarrar una experiencia para alimentarte si no intentas leer la palabra? Porque si no la lees, no agarras esa experiencia y no te mete el Señor a pruebas porque quieres seguir en tu confort. Traigo un ejemplo como un médico. Un médico, como empieza desde niño, empieza primaria, secundaria, universidad, empieza a estudiar, empieza a llenar su mente, su cuerpo, su ser de la información para ser médico. En una emergencia, nosotros, con la palabra de Dios, si hay alguna manifestación de algún demonio en una persona, nosotros debemos estar llenos de la palabra de Dios. El médico en una emergencia, si hay un paro cardíaco, un paro respiratorio, él sabe ya en su mente en ese momento qué es lo que va a medicar. No va a tener que ir a buscar el libro. ¿Y qué hago yo con este paro cardíaco? ¿O qué medicamento voy a aplicar? Lo mismo un abogado, ¿verdad? El abogado hace lo mismo. Tiene que tener sus leyes aquí para cuando se presente delante del juez. Para defender al que tiene que defender, tiene que tener aquí metido en todo su ser todas las leyes. Si no, ¿cómo va a defenderlo? No, tampoco va a sacar ahí mismo la Constitución porque aquí dice, ¿verdad? Así también el Señor quiere que nos llenemos de su palabra de Él. ¿Para qué? Para combatir lo que es el campo espiritual. Incluso dice que si no pasamos de ser niños a adultos espirituales, tienen sus consecuencias. Pero antes de explicarle estas consecuencias, primeramente quiero hacerles saber al creyente cómo es su actitud de ser un niño espiritual. Aquí les menciono una lista de su comportamiento, que claramente son más largos. Pude sacar lo que pude sacar y lo que yo pude vivir también. Vive complaciendo los deseos de la carne. Es descuidado a su vida espiritual, tolera el pecado, tiene dificultad para reconocer que está mal en sus acciones. También tiene dificultad de aceptar consejo, carece de una relación cercana a Dios, es egoísta, orgulloso. Es difícil y muy difícil que la persona perdone fácilmente. Quiere sobresalir siempre por encima de los demás, es impaciente, se enoja con rapidez, es terco, apático, celoso. Sus ojos siempre están puestos en los hombres y no en las cosas de Dios. El hermanito me hizo esto. Y de ahí no sale. El hermanito me hizo lo otro. Pero si Dios te manda perdón. No quiero. Pero Dios dice en la palabra que perdones porque si no, aún así tu oración no es escuchada. No lo hago después. Ahorita estoy incómoda y no quiero hacerlo. Entonces eso también te estanca, ¿verdad? Y eso es una actitud de un niño espiritual. Se deja guiar fácilmente por otras corrientes, no discierne entre lo bueno y lo malo, es caprichoso, busca solo lo que le agrada, se siente agredido cuando se le confronta aún con la palabra, se deja guiar por sus emociones y por sus sentimientos, no por la palabra de Dios. ¿Estoy triste? Estoy triste, sí, pero Dios dice que te reconforte y Él está en tus problemas todos los días de tu vida. No, sí, Él lo dice, pero sigo triste. Entonces también es problemático, sus prioridades son otras que las de Dios, no le da lugar a la obra del Espíritu Santo. Como les decía hace rato, estudia, lee, 3 de la mañana, levántese a orar, intercede por él, no tengo sueño. Luego, Señor, así estamos siempre, ¿verdad? Estamos porque a veces me incluyo. No soy excepta de esto. Es inconformista aún a sus propias decisiones, hace berrinches y no obtiene lo que quiere, abusa de la gracia de Dios, peca pensando que Dios está obligado siempre a perdonar cada vez que peca sin tener esas consecuencias. O sea, da el lujo de querer pecar, decir al Señor, hablo a Él y me perdona. Sí, eso es verdad, pero las consecuencias no las queremos recibir, ¿cierto? Solo busca su propia voluntad. También tiene ceguera y sordera espiritual. No pasa de esa rutina que al final se convierte solo en una religión más. Llega el día del servicio, se presenta, adora, solo por adorar termina el servicio, convive un rato, se va y eso es todo. En la casa ni palabra, ni oración, ni adoración, nada. O sea, solo viene como religiosidad, como lo hablaba en ese momento, solo rutinario. Por venir. ¿Cómo se contrarresta este comportamiento? Primeramente, poniendo en práctica el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios y así poder hacer uso de los sentidos espirituales. Les remarco siempre lo espiritual porque cuando ya es alcanzado un nivel de madurez, entonces nuestra lucha la vamos a entender que no es contra carne ni sangre. O sea, el hermanito viene a agredirme, no es el hermanito, que se mueve a través del hermanito. El hermanito viene a ofenderme con una palabra, viene a estancarme en algo. ¿Qué se está moviendo a través del hermano? ¿Qué espíritu? Porque dice
En Efesios 6:12, principado, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales en regiones celestes. Esta es nuestra lucha. No es el hermano, no es mi papá, ni el tío, ni el sobrino, no es el vecino. ¿Qué se está moviendo? Si no tenemos ese crecimiento en la palabra de Dios para que nos enseñe lo que se mueve a nuestros alrededores en el campo espiritual, nunca vamos a saber pelear con el enemigo. Y siempre cuando viene un problema, llorar. Señor, ayúdame, llorar. Pero te he dado las armas para hacerlo. Es mi palabra, ¿verdad? Aquí nos dice claramente que tengo un versículo que es Hebreos 5:14, dice que el alimento es sólido, es para solo los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, dice, por el uso. O sea, si no practicas también, ¿cómo vas a aprender? Dice sentidos ejercitados, y esto habla de ojos espirituales, oídos espirituales, olfato espiritual, que se mueve, no lo que, les vuelvo a decir, no es la persona, ¿qué se está moviendo a través de esa persona? No solo es de llorar, como les dije, hay que pedir la guianza de Dios siempre para que estos sentidos sean ejercitados. Aún así, el que es inmaduro espiritual, dice que se molesta con Dios, aun si no recibe o no ocurre el milagro que está esperando. Solo es queja, queja y queja. Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué al otro sí y a mí no? ¿Por qué a mí? Y nomás no se fija que es el que no quiere avanzar y no es el hermano. Si el hermano prospera en lo físico, en lo espiritual, en lo material, es porque él algo está haciendo. Porque aquel otro sí se ha esforzado. Un creyente se mantiene inmaduro por su falta de apetito hacia las cosas de Dios. Si la tenemos tan simple que es fácil como hablar con papá Dios, la oración es el mejor maestro. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, físicamente y espiritualmente. Él es quien nos puede hacer ver más allá de lo que otros no ven. Isaías 32:3. No se cegarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen escucharán. Debemos de tomar iniciativa, hermanos. ¿De qué? De determinación de crecer. Hebreos 6:1 dice que dejemos los principios de Cristo, que es la salvación. Que sigamos adelante a la perfección, que no nos quedemos solo en el arrepentimiento de todo lo que habíamos hecho antes cuando no teníamos la fe en Dios. Dice que no nos quedemos en la salvación. Ya vine, el Señor me rescató, me dio la salvación. Él me purificó, me santificó, Él me redimió, Él me puso para su servicio, para su reino. ¿Y qué es lo que hacemos? Dice que a veces que como el perro al vómito regresamos nuevamente al mundo, cuando Él ya lo hizo todo por nosotros. Avancemos, hermanos. Nosotros somos responsables de nuestro propio crecimiento. Nosotros, ya el Señor hizo esa parte, Él ya me dio un lugar. Y ahora es mi deber empezar a avanzar. Dice que este crecimiento para lograrlo requiere de disciplina, diligencia, de aplicar todo lo enseñado a nuestra vida. Recuerde que al entregar su vida a Cristo, ya no somos dueños de nosotros mismos. 1 Corintios 3:9. Dice que porque nosotros somos colaboradores de Dios y nosotros somos labranza de Dios, edificio de Dios, donde el fundamento es Cristo. Esto es, ya nosotros, nuestro cuerpo es el que hace para construir en nosotros. Lo dice también en 1 Corintios 11:17. Nosotros mismos también elegimos cómo es que vamos a edificar este templo, este cuerpo que el Señor ya le pertenece. Corintios 3:11-17 habla de 6 materiales, que empieza y le empiezo a explicar qué tipo de materiales son. Si me siguen con su Biblia, es 1 Corintios, repito los versículos 3:11-17, aquí lo desglosé porque no quiero tardarme un poquito más de lo debido, ¿verdad? Habla del oro, que representa la prueba de nuestra fe. Solo el que ha alcanzado la madurez deja que Dios trate con él, aunque después de ciertas situaciones deja que Dios tome total control. Está en 1 Pedro 1:7, la representación del oro. Algunos aceptan a Jesús como Salvador, pero se niegan al derecho de que Él sea su Señor. Yo lo acepto, sí, Señor, ya soy salvo, pero no quiere y no deja que el Señor le guíe sus pasos y que realmente le dirija.
También está otro material que es la plata, que se refiere a la redención en Cristo en nosotros, donde esto representa la plata, donde nosotros damos testimonio. Damos testimonio y manifestación de la verdad de Cristo al mundo, de la transformación de él en nosotros. Números 18-16. También está otro material que son piedras preciosas, habla de sacerdocio. Estas tres son las que debemos anhelar. El sacerdocio está en Éxodo 28-15-20, que habla que estas piedras preciosas estaban incrustadas en las vestiduras de los sacerdotes con los nombres de los 12 tribus de Israel que representan las almas. Nuestro deber es ir por las almas. ¿A qué? Para llevarlas al Señor. Eso está, esto nos habla de Elia y es lo que debemos anhelar. El oro, la plata y las piedras preciosas, ¿verdad? Hay otras tres, que es la madera. La madera representa obras y trabajos que se realizan por nuestra propia cuenta. Hoy quiero hacer esto para Dios, pero ¿te mandó Dios? ¿Ya se lo preguntaste? No tengo este proyecto, que ya le dijiste a Dios si ese es su propósito. O sea, es mi propia obra y no la de Dios. El heno se refiere a la hierba seca, habilidades humanas, sin amor, sin testimonio y tampoco algo ineficaz. O sea, no hay nada con el heno. O sea, seco totalmente, haciendo las cosas por mi cuenta. Está otro material que es la hojarasca. Es como una pelusa que a menudo se desprende del grano. No tiene ni valor, no tiene ni siquiera resistencia. Es débil y sin ningún sentido, no lleva fruto. Solo está ahí en la mata, pero no hace nada. Así mismo lo llevamos al campo espiritual. En este mismo capítulo 3 de Primera de Corintios dice que la recompensa, si permanecemos en la obra de Dios, reedificando el templo de Dios, que somos nosotros siendo probados por fuego, y que la advertencia de que si nosotros destruimos este cuerpo y este templo, Él mismo nos destruirá. Una vez que pusimos a Cristo como fundamento del edificio espiritual, debemos construir sobre este edificio. No solo debemos quedar en el comienzo de la construcción, solo en el cimiento de la salvación, como ya les vuelvo a explicar. Hay que avanzar más allá de lo que ya somos, ¿verdad? Siendo salvos, que ni lo merecemos, pero el Señor ya nos ha puesto en ese lugar, siendo salvados a la vida eterna para su reino. Y para esto el Señor también tiene su herramienta para hacer de este edificio su voluntad. Yo soy un edificio, entonces soy ese edificio. Y cada una de estas cosas representa un ladrillo. Y el Señor va formando desde que yo nazco en ese edificio que el Señor quiere hacer, el primer ladrillo, que es amor, y así va avanzando junto con los frutos del Espíritu Santo. Pero ¿qué herramienta usa el Señor para construir este edificio en mi vida? Amos 7:8 habla de una plomada para que tiene la construcción sobre la pared, tiene que ir alineado, ¿verdad? Porque si no va alineado, o se derrumba el edificio, si no tiene los cimientos bien puestos, los paneles, se derrumba. Entonces habla de esa plomada, es como una pesa que al momento de alinear para ver si la pared está pareja. Esa es una plomada, ¿verdad? Asimismo hace el Señor para formar nuestro carácter, que es el fruto del Espíritu Santo: paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Si el Señor mira que nosotros estamos desnivelados, ¿qué es lo que usa? Un martillo. El martillo está en Jeremías 23:9 y representa que quebranta lo que puede estar duro como una piedra. ¿Soy orgulloso? Bueno, martillo. No, tengo egoísmo, ok, martillo. ¿Te falta amor, hijito? Martillo. Y usa personas a tu alrededor o a ti mismo, situaciones, para que te vayas ablandado y puedas ser con ese amor. Esto lo hace el Señor golpe tras golpe hasta que alcances y te alinees a la obediencia que Él quiere de su voluntad en tu vida. También tiene un arado. El arado, ¿qué es un arado? En aquellos tiempos era un carrito donde estaban dos bueyes, dos animalitos, donde era jalado, y en el carrito llevaban unas cuchillas. Eso raspaba la tierra, sacando todo lo malo para que pudieran poner esa semilla. Pues así mismo el Señor usa su arado, empieza a rascarte en el fondo, toda esa inmundicia la quiere Él sacar. ¿Para qué? Para implantar su semilla. En Ezequiel 36:9 dice que el mismo Dios está en nosotros para ser labrados y sembrados. No son palabras mías, dice el Señor: estoy en ustedes para ser labrados. ¿Quién es el labrador?
el Señor. Esto es un carrito de madera, como ya les decía, ¿verdad? Aquel que ya tiene la buena semilla, obviamente que va avanzando. Y dice que cada día seamos más como esa semilla en esa tierra fértil. El Señor siempre quiere que seamos esa tierra fértil para, como dice en Mateo 13:23, para que cuando produzcamos cosecha sea del 30 al 70 y hasta el 100% por uno. Entonces, llevemos el testimonio del Evangelio, que es del Señor Jesucristo. Y esto va a producir, empezamos desde cero, una nueva vida en Cristo. Después empezamos en orientación para la nueva vida, en integración a la hermandad de creyentes. Cuando yo estaba allá afuera no tenía ni hermanos ni familia espiritual, y donde Dios me ha puesto. ¿Cómo fui orientada por la nueva vida? Nuestra pastora es el ministro de este lugar. También desarrollamos la vida espiritual, descubrimiento de los dones del ministerio espiritual, la capacitación para el servicio y participación activa del propósito de Dios. Tenemos que ir escalando en todo momento. Pero Dios tiene su otra herramienta donde dice que si nuestra vida no es avanzada y no damos ese fruto, no maduramos como Él debe, como Él quiere que nosotros lo hagamos, tiene el hacha. Mateo 3:10 dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El Señor siempre nos compara con árboles cuando ya hemos crecido. Y dice, por tanto, cada árbol que no da buen fruto es cortado y echado al lago del fuego. Y dice, y ya también el hacha está puesta. O sea, esa hacha está puesta desde que yo he venido a la salvación de Cristo. Yo ya traigo mi hacha. Y cuidado cuando yo no empiece a dar ese fruto, porque ¿qué va a hacer el Señor? En su tiempo. Después nos quejamos, ay, ya no soy en el discipulado nada. Ay, ya no soy el ungier, el adorador. ¿Pero quién te cortó? No fue el pastor, el hermano, la situación. El mismo Dios dice que Él usa su hacha porque está sobre ti desde el momento que tú ya fuiste salvo y eres su hijo. Él habla que del lago de fuego es el infierno donde el gusano nunca muere. Marcos 9:44, y el fuego tampoco nunca se apaga. Si usted ha declarado como su Salvador a Jesucristo y en su vida ya está en una congregación, quiero decirle que no solo es llegar al templo, no solo es venir aquí, ya llegué, ya me vieron, sino la relación que tenemos en Cristo Jesús. Y tenemos la iniciativa y dejemos de esa leche espiritual y comencemos con la comida sólida. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos alimente espiritualmente. Para dejar la inmadurez no solo son los actos, sino también dejar la madurez emocional, intelectual y físico, porque también hay madurez emocional. No me dan lo que quiero, ya no hago esto, ¿y por qué? Como un niño. Ya no te quiero porque no le dieron lo que quería. Entonces, para hacer ese cambio en el ámbito espiritual, entonces este es un esquema de que cuando empezamos nosotros mismos sin Dios, aquí nuestro centro era yo nada más. Y yo misma controlaba el campo espiritual, mental, físico, emocional y social. Yo hago lo que yo quiero, total, cuando no está Cristo conmigo. Pero aquel que quiere madurar y deja que el Señor le guíe, Jesucristo es el que guía lo espiritual, lo mental, lo físico, lo emocional y lo social. Y hablo mucho de lo emocional porque todo es emoción a veces. Todo es emoción, y si estás afectado emocionalmente, obviamente físicamente, y después afecta socialmente, no avanzas en lo espiritual y tu mente está hecho un desastre. Esta ilustración es lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Dice que empezamos claramente que como niños espirituales. ¿Yo qué tengo que hacer para que ella avance y ella conozca del Señor y ella crezca? No nada más en lo físico, obviamente ella era una bebé y mira ya la gratuita que está, ¿no? O sea, alimentándola físicamente, pero espiritualmente la traigo a la congregación. Dice el Señor, traigan a los niños a mí, que ni cuando sean viejos ellos se apartarán de mí. Ya estoy yo sembrando en ella. ¿Para qué? Para que llegue a esta posición.
a este edificio, donde el Señor ha moldeado gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Para qué? Para alcanzar este propósito. Amén. Amén. Ajá. Nosotros ya no nada más debemos de estar aquí, sino avanzar. ¿Pero qué me toca a mí? Desveladas. ¿Tengo trabajo? Sí. Estudiar. ¿Estoy cansada? Sí, pero lo hago. Aquí estoy sacando mi estudio. El Señor me para a la 1 de la mañana. Ok, Señor, hay otro ratito. No, es hora. Ok, Señor, ahí voy. Para yo llegar aquí, yo creo que la pastorita no fue tan simple de ya fui salva y ya me pongo en esta posición. A veces nadie quiere pasar y nadie sabe las trayectorias y los momentos de desvelo o los momentos de aflicción, de tristeza, de lloro y de dolor para llegar a este lugar. Y así fuimos todos, así fue también el Señor Jesucristo, Pablo. El Señor discipuló a 12. ¿Quién no echó fruto de esos 12? Judas Iscariote. ¿Dónde está? En el infierno, en el lago de fuego, comprobado por la Biblia, porque dice que ¿qué? Que por remordimiento al entregar al Señor Jesucristo, él se mató, se suicidó. Y el que es un homicida no hereda el reino de los cielos. ¿Y caminaba con el Señor? Sí, caminaba con el Señor. ¿Tenía una relación con Dios? No, porque no era transformado, seguía siendo el mismo. ¿Y los otros 12? Algunos sí fueron guiados, Pablo, Juan. Entonces es lo que el Señor quiere. Para yo estar en esta posición tengo que esforzarme. Y tenemos toda la herramienta que el Señor nos ha dado. Este lugar donde es privilegiado de que nos pongan en esta posición para aprender. Más allá de lo que tú estés pasando allá afuera, también es Dios. No solo es trabajo, no solo es mi problema. Cuando uno adquiere una madurez espiritual, el Señor le muestra cómo resolver los problemas. ¿Se levanta el enemigo? Sí. ¿Con qué contrarresto? ¿Con quién ataco? El Señor pelea por mí. Y si estoy llena de la palabra, cualquier palabra decretada, el Señor ya lo es derribado. ¿Tengo mis problemas? Sí. ¿Grandes? Súper grandes. Entre más tú te levantes, el enemigo más se levanta. Pero tu gozo debe de estar en el Señor. Amén. Y aquí sigo firme. ¿Para qué? Para un día yo estar en esta posición, si el Señor y el Espíritu Santo me ayudan. Amén. Para la gloria de Dios. Gracias, Pastor. Entonces dice que el fruto del Evangelio tiene que ser con todas estas herramientas que el Señor ha dado. Solamente el que es maduro está hecho para resistir. Amén. El que está dispuesto a decirle al Señor, heme aquí, Señor, trata conmigo. El que ya está hecho con que no importa lo que venga, pero ahí voy al camino del Señor. ¿Podremos lograrlo? Mi respuesta es sí. ¿Con quién? Con la ayuda del Padre a través de su Hijo Jesucristo, con el poder de su Espíritu Santo y su palabra. Esa palabra que me va a hacer crecer y todo a mi alrededor va a hacer que crezca. Pero comencemos a hacerlo, hermanos. En 1 Corintios 3, 6, 7 dice que Apolos había plantado, regado, pero el crecimiento lo había dado Dios. Entonces aquí es donde yo le digo, no es tiempo de perder nuestro tiempo, hermanos. Quiero traerles una palabra que yo sé que el Señor le ha mostrado a varios hermanos en el mundo entero. Que el Señor dice, hay aquel que en este cuerpo, en esta tierra no está haciendo lo que yo le he mandado a hacer. Hay de aquel, dice el Señor. Él lo dijo y Él lo ha mostrado a varios, no son mis palabras. Alístense, ¿se están alistando? Él viene pronto, Él está pronto y muchos se dan cuenta pero no les importa. Y dice el Señor, alístate, ¿estás orando? Busque mi presencia, dice el Señor. Busque mi presencia, ¿están listos? ¿Oras? ¿Ayunas? ¿Intercedes por lo demás? ¿Lo estás haciendo? Y así queremos reinar y ir al reino de los cielos con Él. El Señor ha dado esta palabra y el Señor lo ha puesto no solamente en mí, sino en varias personas. Amén. Y en este momento yo quiero decirles que esa palabra, que la que nos llena, es la herramienta que Dios usa también y que tenemos esos objetos en nuestra vida en la palabra de Dios, que representa ¿qué? Un espejo. ¿Qué espejo? Me deja ver mi pecado. Si tú vas a la palabra, es como un espejo. Te deja ver y te confronta y te dice, aquí estás mal, en esta área te falta. También es el martillo que quebranta el poder del diablo, es una espada que corta el poder del pecado y de las tinieblas, es una brújula que guía mis pasos y es una linterna que me hace mirar hacia adelante. Pero ¿cómo lo alcanzo? Solamente a través de Cristo Jesús, porque dice en 1 Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino que da el crecimiento. El Padre a través de Jesucristo Jesús con el poder de su Espíritu Santo.
Queremos ese poder, pero no queremos hacer nada. Queremos ese milagro, pero no hacemos nada. Que lo haga el hermano, que ore el hermano. Ajá, pero ¿qué tú estás haciendo? Queremos el ministerio de un pastorado. Queremos ser profetas. ¿Qué estás haciendo para que lo logres hacer? Ya el Señor te ha dado todo. ¿Qué paso vas a dar tú? Y con esto quiero terminar y quiero hacer un llamado. Quiero bendecir su vida. Yo sé que aquellos que a lo mejor algunos ya han aceptado a Jesucristo y tal vez alguno esté que no ha aceptado a Jesucristo de verdad con todo su corazón, quiero guiarlos para que hoy, en este día, sea sembrada esa semilla que el Señor va a hacer crecer en su vida, que va a hacer cambiar todo su entorno en su vida, y para que usted crezca y vaya al reino y se desarrolle en el propósito de Dios. Si me ayudan a orar, y todo aquel que no ha hecho esta oración, Padre, venimos delante de tu presencia y te pido perdón por todos mis pecados. Gracias, Señor, por la vida eterna que me has dado, por perdonar mi pecado, precioso Dios, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándome en esta vida con tu luz. Bendito Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida, Padre. Y te agradezco, Señor, porque es un privilegio, poderoso Dios, haberte conocido. Porque desde el día de hoy quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador para toda mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Padre, también para aquellos que también ya somos partes de la familia en Cristo Jesús, y el Señor les ha hablado en su alma y en su espíritu, también les traigo una oración. Si cierran sus ojitos, si el Señor les ha confrontado, si el Señor les ha redarbullido, por favor repitan conmigo esta oración. Padre, yo te pido perdón de toda mi actitud, de mi falta de interés al crecimiento, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe a llegar a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Si usted ha hecho esta oración, que haya sido de su corazón y que haya sido de bendición para que el Señor haga conforme a su propósito en su vida. En el nombre de Jesús, amén.